Bueno, buen día a todos. Para la clase de hoy, que es la clase segunda, que pueden ir siguiendo también por el programa que le hemos enviado al grupo de WhatsApp, vamos a trabajar sobre todo con el seminario 3, con la psicosis, y para esta oportunidad, con Alejandro pensamos cambiar un poco nuestra modalidad de transmisión y volver a la esencia, volver a la letra. Eh, Todos los años pensamos que lo damos al seminario por primera vez y vamos como reformulando también el modo en la transmisión. Nunca es igual para nosotros, nunca son los mismos participantes. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Nos parece también importante volver a la letra, ¿no?, del seminario de Lacan, porque si bien es un seminario que está trabajado por todos ustedes, que está leído, que está subrayado, es cierto que nos han quedado como muy grabadas ciertas frases, ciertas cuestiones fundamentales de la transmisión de la psicosis, pero hay cosas que un poco mi sensación al releerlo, que lo vuelvo a leer todos los años, a este seminario, eh, es como que se pasan un poco como inadvertidas, y me parece que son fundamentales para lo que es la clínica con la psicosis. Y Lacan estaba como realmente con una casuística interesante en relación a la psicosis, con una formación psiquiátrica, eh, con toda una residencia en el Saint-Ané, por lo cual es un seminario, ¿no?, que no solamente abarca cuestiones conceptuales fundamentales en relación a la psicosis, sino que todo el tiempo él va a ir tomando diferentes casos clínicos. Es decir, no solamente trabaja con el historial de Schreber, sino que también va tomando a lo largo de su enseñanza diferentes casos clínicos, inclusive presentaciones de enfermos, que van dando cuenta de los fenómenos que se ponen en juego en la psicosis. Bien, vamos a empezar con la página 15, en donde va a tomar a su maestro, a de Clerembault, para decir que la noción de automatismo mental está polarizada aparentemente en la obra y en la enseñanza de Clerembault, por la preocupación de demostrar el carácter fundamentalmente anideico, como solían decir, de los fenómenos que se manifiestan en la evolución de la psicosis, lo que quiere decir no conforme a una sucesión de ideas, lo cual no tiene mucho más sentido que, por desgracia, el discurso del ánimo. Esta delimitación se hace entonces en función de una comprensibilidad supuesta. La referencia primera a la comprensibilidad sirve para determinar precisamente lo que se presenta como ruptura y como incomprensible, ¿sí? Acá me interesa esto del carácter anideico, lo retomo por ese motivo, porque el carácter anideico dice que es no conforme a una sucesión de ideas, es decir, no se puede seguir por una lógica, por el orden de lo imaginario, por el orden de lo comprensible, ¿sí? No podemos decir, estoy tomando un mate, y el otro me responde de su viaje a Uruguay y yo le hablo de Brasil, ¿no? Esto no es conforme a una sucesión de ideas, ¿no? Lo que se manifiesta en el automatismo mental tiene que ver con un corte, con una irrupción, con algo que no va por la línea de lo comprendible, con la comprensión, con lo imaginario, ¿no? Es cadena rota, diría Lacan, ¿no? Es cadena rota lo que se manifiesta. Es ruptura, ¿no? Se presenta como ruptura y como incomprensible. Se me viene a la cabeza el dicho argentino, se le salió la cadena, ¿no?, que está muy bien aplicado el chiste, se le salió la cadena. Bueno, en el caso de la psicosis no tiene que ver con un desborde, porque lo que va a decir Lacan acá es que el automatismo mental no solamente aparece en las formas del gran automatismo, ¿no?, en las formas más delirantes y más, ¿no?, espumosas de la psicosis, sino que se manifiesta justamente en la estructura misma del lenguaje. ¿Se acuerdan que la vez pasada mencionábamos cómo en la vuelta al psicoanálisis y cuando la psiquiatría retoma, ¿no?,
y empieza a conversar con el psicoanálisis, se pasa, ¿no?, de el foco, ¿no?, que había en lo fenomenológico, ¿no?, de la psicosis a lo que es la estructura, ¿no? Y la estructura, ¿no?, es la estructura misma del lenguaje. Estamos hablando de un Lacan del 55. Vamos a ver el Lacan estructuralista en su máxima expresión en este seminario. Bien, avanzamos un poquito más. Bueno, acá él se va a detener, y se va a detener no solamente en este seminario, ¿no? Se va a detener a lo largo de toda su enseñanza a hablar de que los analistas, que la posición del analista no está en el lugar de la comprensión. Si nos ubicamos en ese lugar, no nos ubicamos en un lugar acorde a nuestra función, ¿sí? Pasamos rapidito a la página 18. Y dice, segundo párrafo, la experiencia freudiana no es para nada preconceptual, no es una experiencia pura, es una experiencia verdaderamente estructurada por algo artificial, que es la relación analítica, tal como la constituye la confesión que el sujeto hace al médico y por lo que el médico hace con ella. Todo se elabora a partir de este modo operatorio primero, ¿no? Tenemos acá entonces, dice que la experiencia freudiana, ¿no?, la experiencia analítica, el método psicoanalítico, no es nada del orden natural, ¿no? No es una conversación que se pueda dar con un amigo, ¿no? Es algo, es un método que tiene un forzamiento, podemos decir. Es algo artificioso la propuesta freudiana, ¿no? Y dice, a través de este repaso, deben haber reconocido ya los tres órdenes cuya necesidad para comprender cualquier cosa de la experiencia analítica siempre les machaco, a saber, lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Y justamente en relación a esto, a los lugares, ¿no?, que ocupa, por ejemplo, el analista, que ahora vamos a presentar también el esquema L, el esquema lambda, y lo vamos a trabajar nuevamente, para dar cuenta justamente de esto. El analista no puede ocupar el lugar, ¿no?, del otro especular, ¿no? Porque allí es donde acontecen todas las relaciones imaginarias, en donde la cosa se pone bastante engorrosa, ¿no? Ahí ubica Lacan el transitivismo infantil, bueno, y en este mismo plano, justamente, y su crítica en este seminario va en relación a esto, ¿no? Ahí ocurren cosas en donde no puede haber un ordenamiento. El ordenamiento está dado, ¿no?, por el registro de lo simbólico, ¿no? Y por eso Lacan una y otra vez va a decir, bueno, el lugar del analista no puede estar ubicado en el eje imaginario, tiene que estar ubicado en lo simbólico. Después va a decir en la página siguiente, ¿qué diferencia, ¿no?, RSI? ¿Qué diferencia hay entre lo que es del orden imaginario o real y lo que es del orden simbólico? Dice, en el orden imaginario o real siempre hay un más y un menos, un umbral, un margen, una continuidad. En el orden simbólico, todo elemento vale en tanto opuesto a otro. Y después se detiene en relación a un ejemplo clínico. Dice, uno de nuestros psicóticos relata el mundo extraño en que entró desde hace un tiempo. Todo se ha vuelto signo para él. No solo es espiado, observado, vigilado. Se habla, se dice, se indica, se lo mira, se le guiña el ojo, sino que esto invade. Verán de inmediato establecerse la ambigüedad, el campo de los objetos reales, inanimados, no humanos. Observemos esto un poco más en detalle. Si encuentran un auto rojo en la calle, un auto no es un objeto natural. No por casualidad dirá que pasó en ese momento. Interroguémonos sobre la intuición delirante. Este auto tiene una significación, pero a menudo el sujeto es incapaz de precisar cuál. ¿Es favorable? ¿Es amenazadora? Con toda seguridad, el auto está ahí
por algo, ¿no? Y en la página siguiente, en relación a este mismo ejemplo, va a decir, el rojo tiene aquí una función imaginaria que precisamente en el orden de las relaciones de comprensión se traduce por el hecho de que ese rojo al sujeto lo hará ver rojo, le parecerá llevar en sí mismo el carácter expresivo e inmediato de la hostilidad o de la cólera, ¿no? Nuevamente acá en el registro imaginario, ¿no? Entramos en esta cuestión de imaginería, de significaciones y demás. Por último, podemos comprender el auto rojo en el orden simbólico, como por ejemplo se comprende el color rojo en un juego de cartas, vale decir, en tanto opuesto al negro, como formando parte ya de un lenguaje organizado, ¿no? Hay una ley también ahí. Dice, estos son los tres registros distinguidos. En realidad no distingue el registro de lo real. Si ustedes se ponen a leer a Lacan en este seminario, es medio esquivo a dar definición de lo real. Aparece en algunos momentos, em, porque en este momento de la enseñanza también Lacan no tiene formulado el objeto A, ¿no? Que lo va a hacer a partir de lo que es los fines del seminario 10, ¿no? Y en donde también hay un cambio de primacía, ¿no? Em, en lo que, en la lectura que él hace de la experiencia analítica, ¿no? En este primer momento, ¿no? La primacía está puesta en el orden de lo simbólico, ¿no? En lo significante. Está muy metido con el estructuralismo, con la lingüística, ¿no? Em, pero lo que sí podemos decir en relación a lo real, ¿no? En este seminario, que él lo va a ubicar un poco como aquello que no es alcanzado por lo imaginario ni por lo simbólico, ¿no? No puede ser tocado, no puede ser nombrado, no puede ser significantizado, ¿no? De alguna manera. Em, bien, avanzamos un poco más. Bueno, esto lo que decíamos recién, ¿no? Acá hay un tema de significación, ¿no? En donde dice la intuición delirante, ¿no? La intuición delirante la va a ubicar del lado del fenómeno elemental, la va a ubicar del lado del automatismo mental, ¿no? Eh, y lo que dice es que tiene una significación y esa significación tiene una fijeza, ¿no? Hay algo del orden de una fijeza, hay algo del orden de lo inamovible, hay algo del orden de lo que no puede desplazarse dialécticamente. Eso está ahí por algo, ¿no? Tiene una significación. ¿Cuál es? No, eso no importa, ¿no? Lo que importa es que en el registro del lenguaje hay algo ahí que hace cortocircuito, ¿no? Hay algo ahí que queda fijado, que queda ahí, que no puede desplazarse, ¿no? Que queda ahí, ¿no? Como capturado. Delphi, perdón, agrego una cosa más en relación a esto que decís, porque muchas veces aparece la significación que remite a sí misma y que uno si está hablando con un paciente psicótico puede caer como en la trampa de, bueno, pero realmente qué significa, por qué, etcétera, lo vamos a ver más adelante con el ejemplo que da en el capítulo 4, Vengo el fiambrero, que se trata de una significación tan cual, en tanto cadena rota, y es una significación que le concierne al sujeto. Entonces, por ejemplo, con el auto rojo, no se sabe por qué está ese auto rojo, pero sí está el fenómeno de la certeza, que es un fenómeno elemental que tiene que ver con que eso que está ahí le concierne al sujeto, y no va más allá de eso, ¿sí? Digo, porque a veces uno se puede poner un poco, bueno, dialéctico y pensar y no es por ahí. La clínica de la psicosis es, digamos, una clínica que no va por el lado de la cadena No se juega la significante. contingencia, ¿no? ¿Cómo, perdón? No, no se juega la contingencia entonces Ah, ¿en qué en sentido? esto. En cuanto que, bueno, está por algo, no es casualidad, o sea, es por algo, hay una Claro, causa. exactamente, ¿Está sí, bien? exacto. Ah, Sí, sí, más allá de que no haya como una explicación, porque muchas veces escuchamos pacientes que no pueden decir más, ¿sí? Y de hecho Lacan lo dice en un momento, creo que es uno de los primeros capítulos, que
se trata como de una plomada en el discurso. Piensen en lo que es una plomada, en algo que cae, ¿sí? No es algo dialectizable. Bueno, eso más que nada. Sí, sí, y esto es importante porque acá con el ejemplo del auto rojo o con cualquier cuestión que nosotros podemos pescar del orden delirante, ¿no? Eh, digo, es fácilmente, ¿no? Digo, como captable esto, pero tenemos que pensar también que un delirio puede llegar a ser totalmente coherente, ¿no? Un delirio puede ser coherente y una coherencia puede ser un delirio, ¿no? Estas son las joyitas, ¿no? Que se extraen de lo que está diciendo Lacan en este punto, en un punto de vista estructural, ¿no? Porque efectivamente el auto rojo puede estar, no sé, puede ser el ex marido que la está hostigando, ¿no? Digo, podría ser que eso esté ahí, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que hay algo del orden de lo indialectizable, ¿no? Que es esto que recién mencionaba Alejandro. Eso le concierne, ¿qué significación tiene? No importa, dice Lacan, ¿no? Pero eso le concierne, es inamovible, está ahí fijado y funciona como una plomada en el discurso, ¿no? Me parece que esto es lo que hay que poder retener de esto. Bien, avanzamos un poquito más. En la página 21, bueno, Lacan va a retomar a Freud, ¿no? Va a decir, Freud es un genio, dice, lo que hace en el texto la interpretación de los sueños, ¿no? Y dice, lo descifra del mismo modo en que lo descifran los jeroglíficos, ¿no? Em, pero podemos decir, está bien, ¿no? Hay un texto del sueño que Freud lo va descifrando como un jeroglífico, pero también lo que hace, el trabajo que hace y lo que rescata Lacan, es que también hay un texto del delirio, ¿no? Y que también lo descifra, ¿no? Como lo hace con los sueños, ¿no? Y ese es el trabajo que hace en relación a las memorias de un neurópata, el presidente Schroeder, al testimonio, ¿no? Que su libro es su testimonio, ¿no? De la psicosis. A ver, dice, dije genio, sí, hay por parte de Freud una verdadera genialidad que nada debe a penetración intuitiva alguna, no se trata de intuición, es la genialidad del lingüista, que ve aparecer varias veces en un texto el mismo signo. Parte de la idea de que debe querer decir algo y logra restablecer el uso de todos los signos de esta lengua. La identificación prodigiosa que hace Freud de los pájaros del cielo con las jovencitas participa de este fenómeno. Es una hipótesis sensacional que permite reconstruir toda la cadena del texto, ¿no? Hay una cadena que está rota. El texto en la psicosis, el texto delirante, ¿no? Está roto, hay que reconstruirlo ahí, ¿no? Reconstituir esa famosa lengua fundamental de la que habla Schroeder, ¿no? En la página siguiente, estamos en la página 22. Dice, si la aplicación del método analítico solo proporcionara una lectura del orden simbólico, se mostraría incapaz de dar cuenta de la distinción entre ambos campos. Está hablando de la neurosis y está hablando de la psicosis. Y es entonces más allá de esta dimensión donde se plantean los problemas que son el objeto de nuestra investigación este año. Acá lo que está diciendo Lacan es, está muy bien, ¿no? Esta tarea de reconstruir el texto, ¿no? El texto delirante, pero no es suficiente. No nos podemos guiar únicamente por el registro de lo simbólico, con eso no alcanza, tenemos que ir más allá. Ya que se trata del discurso impreso del alienado, es manifiesto entonces que estamos en el orden simbólico. Ahora, ¿cuál es el material mismo de este discurso? ¿A qué nivel se despliega el sentido traducido por Freud? ¿Dónde se toman prestados los elementos de nominación de ese discurso?
De manera general, el material es el propio cuerpo, dice Lacan. La relación con el propio cuerpo caracteriza en el hombre el campo, a fin de cuentas reducido para verdaderamente irreductible de lo imaginario, ¿no? Es decir, el material significante es lo simbólico, pero el material, ¿no? El material que toma prestado para poder ponerse en discurso es el orden de lo imaginario, ¿no? Es la relación con el propio cuerpo. Si algo corresponde en el hombre a la función imaginaria, tal como ella opera en el animal, es todo lo que lo relaciona de modo electivo, pero siempre muy difícil de asir, con la forma general de su cuerpo, donde tal o cual punto es llamado zona erógena. Esta relación siempre en el límite de lo simbólico, solo la experiencia analítica permitió captarla en sus mecanismos últimos. Bien, y después va a pasar, ¿no? Algo que me parece muy interesante, pero muy importante. Página 23 la tengo toda subrayada. Arranca. Es clásico decir que en la psicosis el inconsciente está en la superficie, es consciente, ¿no? Traduciendo a Freud, decimos, el inconsciente es un lenguaje. Acá volvemos a Lacan estructuralista, ¿no? Pero dice que esté articulado no implica, empero, que esté reconocido. Más abajo. Si es que alguien puede hablar una lengua que ignora por completo, diremos que el sujeto psicótico ignora la lengua que habla, ¿no? Y acá me parece que volvemos a esta dificultad y a esto a lo que hace hincapié durante todo esta clase, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? Que está articulado, ¿no? El inconsciente, pero, pero no sabe lo que está diciendo el psicótico. Entonces, si nosotros comprendemos, ¿no? Que más adelante hay un ejemplo en donde Lacan cae, por así decirlo, ¿no? En manos de la comprensión, que es el capítulo que va a trabajar Alejandro, estamos verdaderamente complicados, ¿no? Porque lo que está diciendo es desconocido para el sujeto, es decir, no está integrado a su unidad psíquica, ¿no? Eso se manifiesta ahí, justamente como decíamos antes, como cadena rota, ¿no? Si nosotros interpretamos eso, si nosotros comprendemos eso, lo hacemos desde nuestro lugar, desde nuestro fantasma, ¿no? Digo, eso es el problema que se está poniendo en juego acá. Pero hay que poder saber eso, ¿no? Que esté articulado no implica, empero, que esté reconocido. No está reconocido lo que se está diciendo. Por eso es la figura del testimonio. Se testimonia sobre algo de lo que no se sabe qué significa, ¿no? El sujeto psicótico no sabe qué eso significa, pero está testimoniando. Un poquito más abajo. El asunto no es tanto saber por qué el inconsciente que está ahí, articulado a ras de tierra, queda excluido para el sujeto, no asumido, sino saber por qué aparece en lo real, ¿no? Y dice, espero que muchos de ustedes recuerden el comentario de Jean Hippolyte, hizo aquí de la Bernini. Y lamento su ausencia de esta mañana, que me impide asegurarme que no deformo los términos que puntualizó. Y ahí va a la cuestión fundamental. Es un texto que seguramente todos han leído, la Bernini. Y dice, en lo inconsciente todo no está tan solo reprimido, es decir, desconocido por el sujeto luego de haber sido verbalizado, sino que hay que admitir detrás del proceso de verbalización una beatjum primordial, una admisión en el sentido de lo simbólico que puede a su vez faltar, ¿no? Esto se ha trabajado mucho en psicopata. Este punto se cruza con otros textos y especialmente con un pasaje, todo lo explícito posible, donde Freud admite un fenómeno de exclusión para el cual el término Verwerfung parece válido y que se distingue de la Verninung, la cual se produce en una etapa muy ulterior, ¿no? Es decir, hay una Beijadjung, una admisión en lo simbólico, ¿no? Que puede a su vez faltar, ¿no? Para que haya verninum, para que haya negación, algo tiene que haber sido admitido, ¿no?
para que algo pueda ser reprimido, ¿no? Algo tuvo que haber sido admitido previamente, ¿no? Que esto es lo que se verifica en las neurosis, ¿no? Reprimido y retorno de lo reprimido, ¿no? Y tenemos que agregar además esa primera inscripción simbólica, esa primera admisión en lo simbólico, ¿no? Y va a ubicar a la Verwerfung como esa no admisión, como ese rechazo de un significante primordial. A lo último de la página 23, puede ocurrir que un sujeto rehúse el acceso a su mundo simbólico de algo que sin embargo experimentó, y que en esta oportunidad no es ni más ni menos que la amenaza de castración. Toda la continuación del desarrollo del sujeto muestra que nadie quiere saber de ella. Freud lo dice textualmente, esto es el hombre de los lobos, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, ¿no? Lo que cae bajo la acción de la represión retorna, pues la represión, lo que decía recién, y el retorno de lo reprimido no son sino el derecho y el revés de una misma cosa. En cambio, y esto es lo importante, lo que cae bajo la acción de la Verwerfung tiene un destino totalmente diferente, un poco más abajo. Todo lo rehusado en el orden simbólico, en el sentido de la Verwerfung, reaparece en lo real, ¿no? Bien. Eh, bueno, avanza rápido Lacan con las cosas. Es un texto que ustedes podrán ver de que no hay desperdicio, ¿no? Todo es dato acá, todo es dato. Y toma el nombre de los lobos. Y toma la escena que da cuenta de esto. La escena es la siguiente, página 25. Jugando con su cuchillo, se había cortado el dedo, que solo se sostenía por un pedacito de piel. El sujeto relata este episodio en un estilo que está calcado sobre lo vivido. Parece que toda localización temporal hubiese desaparecido. Luego se sentó en un banco, junto a su nodriza, quien es precisamente la confidente de sus primeras experiencias, y no se atrevió a decírselo. Cuán significativa es esta suspensión de toda posibilidad de hablar. Y justamente a la persona a la que le contaba todo, y especialmente cosas de este orden, hay aquí un abismo, una picada temporal, un corte de la experiencia, después de la cual resulta que no tiene nada, todo terminó. No hablemos más de ello. La relación que Freud establece entre este fenómeno y ese muy especial no saber nada de la cosa, ni siquiera en el sentido de lo reprimido, se traduce así. Lo que es rehusado en el orden simbólico vuelve a surgir en lo real, ¿no? Fíjense cómo acá va a dar cuenta de otra de las formas, ¿no? Porque no hay una única forma, ¿no?, de aparición de un fenómeno elemental, ¿no? Son muchos, esto se trata de una alucinación, ¿no? Lo del dedo, ¿no? Pero lo que más allá, porque por eso me parece interesante, porque alucinaciones también encontramos en las neurosis, que vamos a trabajar sobre las locuras histéricas, y en donde esto es fundante. O sea, que algo sea delirante, ¿no? Que haya un delirio, no significa que se trate de una psicosis, ¿no? Acá lo fundante, lo que está diciendo Lacan, es más allá del delirio de la alucinación del dedito, ¿no? Porque una cosa es que el nene haya tenido esa alucinación, pero después va y se lo cuenta a la nodriza, ¿no? De alguna manera, ¿qué significa poder contar, poder dar cuenta de lo que me pasó? Poder un niño dirigirse a un otro, ¿no? Y contar lo que le pasó. Significa que eso, ¿no?, puede ser integrado, ¿no?, de alguna manera a su unidad psíquica, que eso puede ser integrado por el yo. Acá no hay posibilidad de ello, hay un corte de la experiencia. Se le fueron todas las referencias temporales, ¿no? De eso no puedo decir ni una palabra. Nuevamente, fenómeno elemental, cadena rota. Esto es lo importante, no la alucinación. ¿Qué está en juego en un fenómeno alucinatorio? Ese fenómeno tiene su fuente en lo que provisoriamente llamaremos la historia del sujeto en lo simbólico. Delfina, una preguntita respecto de lo que mencionas del hombre de los lobos. Lo que no puede decir
No lo puedo pensar directamente como ya una contracción traumática, no lo puedo poner en palabras, o sea, no se instala un trauma ahí, lo que no dice, no es un Bueno, trauma, porque no eh, lo dice. sí, pero acá es más que un trauma, ¿no? Es algo de lo que, digamos, es algo de lo que él ha rechazado previamente, ¿no? Ok, En relación a la castración. Es importante la pregunta que haces, y de todas maneras, ¿no? Porque es cierto de que si hay algo del orden, ¿no? De lo traumático, digo, también puede haber algo de, ¿no? De cierta cuestión de dificultad, ¿no? En poder decir, en poder contar, en poder poner en palabras. Pero acá es suspensión de toda posibilidad de hablar, ¿no? Hay un corte de la experiencia. Hay algo ahí, ¿no? Que verdaderamente el sujeto queda totalmente alienado, ¿no? Es una alienación otra de la psicosis, ¿no? Bien. En relación a esto, en la página siguiente, eh, vamos a encontrar nuevamente el esquema lambda. ¿Querés compartirlo, Ale? ¿Lo tenés ahí a mano? Dale. Ahí se ve. Ay, yo no, ¿lo ven? sí, sí, yo lo veo, no sé ustedes. Sí, Sí, yo se ve. también. Se ve. Ahí estoy, ahí está. Bien, bueno, acá el esquema lambda que tanto lo han estudiado, pero siempre es necesario dar una vueltita más sobre estos esquemas. Nos encontramos con estos cuatro términos, con estos cuatro lugares y con estas cuatro funciones diferentes, ¿no? Tenemos por un lado el S, ¿no? Que es el sujeto, se lee sujeto del inconsciente, el S es el helio freudiano, ¿no? Que ubica ahí. Más tarde Lacan va a ubicar al sujeto, ¿no? Con la barra, con la división del sujeto. En el otro extremo, ¿no? Vemos al otro con mayúscula, ¿no? Al discurso del amo podemos ubicar ahí, al significante primero, ¿no? Y en este eje del sujeto y el otro, vamos a ubicar el eje de lo simbólico, ¿no? El eje en donde se pone en juego el inconsciente. Por otro lado, ¿no? Los otros lugares tienen que ver con el yo, ¿no? Y con el pequeño otro, con el otro semejante, ¿no? Que recién ubicábamos y que decíamos, el problema, ¿no? Que Lacan ubicaba en relación a este eje, ¿no? Porque allí es donde se desarrollan eh, todos los celos, las peleas, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, no hay un ordenamiento simbólico, ¿no? A través de la palabra es que se pueden poner las cosas en orden, esto es mío, esto es tuyo, esto va acá, esto va allá, esta es la regla, esta es la ley, ¿no? Se hace de esta manera. Bien, ¿y por qué trae a colación este esquema, Lacan? Eh, y es por lo siguiente, es para dar cuenta de la alucinación verbal. Nuestro esquema, les recuerdo, figura la interrupción de la palabra plena entre el sujeto y el otro, ¿no? Fíjense, entre el sujeto y el otro siempre hay interrupción de la palabra plena. No, la flechita del otro, ¿no? No llega hasta el sujeto, lo hace de manera intermitente, y el sujeto no tiene forma de comunicarse directamente para el otro,
¿no? Fíjense que lo tiene que hacer a través de sus dos yo, ¿no? El A y el A'. Bien. Aquí, acá, perdón, nuestro esquema, la interrupción del sujeto y el otro, y su desvío por los dos yo, y sus relaciones imaginarias. Aquí está indicada una triplicidad en el sujeto. Recién yo les hablaba de la unidad psíquica. El sujeto no es uno, y esto es lo que Lacan plantea en lo que es el estadio del espejo, ¿no? Hay una ilusión de unidad, ¿no? Pero efectivamente lo que se verifica en la clínica, tanto de la neurosis como de la psicosis, ¿no? Es que por un lado está el yo consciente, desde donde yo hablo, pero por otro lado, en ese discurrir discursivo, ¿no? Aparece una otra escena, aparece algo deseante, algo del orden de lo inconsciente, ¿no? Es decir, que hay una triplicidad del sujeto. Y lo que va a decir en relación a la alucinación es que el yo del sujeto, esto es página 26, el yo del sujeto es quien normalmente le habla a otro. Y le habla del sujeto en tercera persona. Aristóteles hacía notar que no hay que decir que el hombre piensa, sino que piensa con su alma. De igual manera digo que el sujeto se habla con su yo. Solo que en el sujeto normal, hablarse con su yo nunca es plenamente explicitable. Su relación con el yo es fundamentalmente ambigua. Toda asunción del yo es revocable, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Hoy pienso así, mañana así, ¿no? Me contestás otra cosa y ya cambié de opinión, ¿no? Y me acomodo y digo, es movible. Hay algo del orden de lo... Y dice, en el sujeto psicótico, en cambio, ciertos fenómenos elementales, y especialmente la alucinación, que es su forma más características, nos muestran al sujeto totalmente identificado a su yo con el que habla, ¿no? O al yo totalmente asumido bajo el modo instrumental, que es el otro extremo, ¿sí? O sea, el otro extremo de A'. Él habla de él, el sujeto, el S, en los dos sentidos equívocos del término, la inicial S y el S alemán, el él y el consciente. Eso es realmente lo que se presenta en el fenómeno de la alucinación verbal. En el momento en que aparece en lo real, es decir, acompañado de ese sentimiento de realidad que es la característica fundamental del fenómeno elemental, el sujeto literalmente habla con su yo y es como si un tercero, su doble, hablase y comentase la actividad, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es, no hay unidad entre esta triplicidad del sujeto, ¿no? Entonces, eso mismo que estoy haciendo en este momento, que es hablar, ¿no? Desde mi yo, de alguna manera nos olvidamos, ¿no? Que efectivamente, así como nosotros somos emisores de un mensaje, y se Lacan en otro momento, creo que un poquito más adelante, también somos receptores. O sea, yo me estoy escuchando en este momento cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? Si falla algo, ¿no? De esta unidad, y yo lo reconozco, que quien efectivamente está diciendo lo que está diciendo soy yo, ¿no? Avanza. El manejo actual de la relación de objeto en el marco de una relación analítica concebida como dual está fundado en el desconocimiento de la autonomía del orden simbólico, que acarrea automáticamente una confusión del plano imaginario y del plano real. La relación simbólica no por ello queda eliminada, porque se sigue hablando e incluso no se hace otra cosa, pero el resultado de este desconocimiento es que lo que en el sujeto pide ser reconocido en el plano propio del intercambio simbólico auténtico es reemplazado por un reconocimiento de lo imaginario, del fantasma. Autentificar así todo lo que es del orden imaginario en el sujeto es, hablando estrictamente, hacer del análisis la antesala de la locura. Acá está hablando nuevamente de la complejidad que ha tenido también para los post-freudianos ubicarse en el lugar de lo imaginario, ¿no?
y dice, es hacer del análisis la antesala de la locura. Bien, avanzamos. Avanzamos. Voy a avanzar un poquitito más rápido. Ale, si querés sacar la imagen. Sobre esta imagen vamos a volver justamente con el caso Marrana para dar cuenta de lo que pasa también en ese caso puntual, ¿no? De quién dice y desde qué lugar se dice. Bien, tenemos en el capítulo 2 la significación del delirio. Voy a avanzar un poquito más rápido, así le doy tiempo también a Ale a desarrollar, pero me voy a Ay, detener. Delfina, ay, perdón, ¿eh? Yo quería hacer un comentario, pedía si me puedes orientar. Al final en la página 28, en el segundo párrafo, al final dice, pero también de un manejo imprudente de la relación de objeto. Esto de manejo imprudente de la relación de objeto. A ver, eh, quiero ponerme en contexto. A ver, ¿en qué parte? El segundo párrafo de la página 28 dice, es bien conocido el hecho de que un análisis puede desencadenar desde sus primeros momentos una psicosis, pero nadie ha explicado nunca por qué. Evidentemente está en función de las disposiciones del sujeto, pero también de un manejo imprudente de la relación de objeto. Bueno, em, bueno, es justamente un poco esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarro que esto lo veíamos la vez pasada que lo comentábamos, del manejo imprudente que han tenido estos psiquiatras, ¿no? Como por ejemplo Jung, en relación a el tratamiento de la paranoia, ¿no? Lo trataban de misma manera como si fuese una neurosis, ¿no? Entonces, lo que Estamos hacía hablando del quehacer del analista, entonces, ahí, del quehacer del analista. 27 a la 28 está hablando del quehacer del analista, Ah, ¿sí? ok, Del lugar del entiendo. analista y justamente de estos lugares, ¿no? Ok. Y de lo peligroso justamente de brotar a alguien. En eso que les habíamos comentado en la clase anterior, ¿no? Lo ponen a asociar, ¿no? La ponen a asociar, no, era un psiquiatra también que estaba siendo sometido a análisis por Jung, Otto Gross, si no me confundo, en donde las sesiones eran larguísimas, ¿no? De alguna manera, imagínense, ¿no? Digo, en un discurso, ¿no? De alguien que no tiene ese punto de capitón, no tiene ese significante del nombre del padre, esa significación fálica para que algo, ¿no? Eh, de lo que es significante, significado, no está esa brochadura, no está esa captura de goce significante que sí opera en la neurosis, ¿no? Digo, eso lo dice Lacan acá, es la antecámara de la locura, ¿no? Digamos, y eso, digamos, ese es el manejo de alguna manera incorrecto, ¿no? Que está tratando de dar cuenta en qué lugar, desde qué lugar nos ubicamos, ¿no? Que bueno, después va a ir avanzando en relación al lugar del analista, que lo vamos a ir trabajando muchísimo, que todavía no puede dar cuenta en este seminario, ¿no? Precisamente del lugar. Lo va a decir en relación al secretario del alienado en este seminario. Bien. Avanzamos un poquitito más en relación a la significación del delirio. Empieza con una crítica a Kraepelin, ¿no? En relación a la definición de paranoia. Página 30, lo último. La paranoia se distingue de las demás psicosis porque se caracteriza por el desarrollo insidioso de causas internas y según una evolución continua de un sistema delirante, duradero e imposible de quebrantar que se instala en una conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, la abolición y la acción. Nada en ello es cierto, dice Lacan, y va a explicar por qué. En primer lugar, el desarrollo no es insidioso, va a decir Lacan. Siempre dice, hay diferentes fases, hay diferentes brotes, hay compensaciones también, ¿no? Por ejemplo, él trabaja en lo que es su tesis doctoral con el caso Aimé. Yo no sé si en algún momento vamos a llegar a darlo, pero es muy interesante de trabajar el caso Aimé. En donde es una paranoia, ¿no? Que
después de tener un pasaje al acto, ¿no? Y Lacan la nombra como una paranoia de autopunición, ¿no? Después de tener un pasaje al acto, y una vez que ella es detenida y es presa, el delirio se le disuelve, ¿no? Entonces va a decir, o sea, hay desencadenamientos, pero también hay encadenamientos posibles, ¿no? Digo, hay diferentes fases en una psicosis. No es como dice, un desarrollo no es insidioso, ¿no? Un desarrollo insidioso, como dicen, de causas internas. Y también tampoco son causas internas, va a decir, ¿no? Cuando se buscan las causas desencadenantes de una paranoia, se pone de manifiesto, con el punto de interrogación necesario, un elemento emocional en la vida del sujeto, una crisis vital, ¿no? Como se verifica también en el caso del presidente Schroeder, que tiene que ver efectivamente con relaciones externas, ¿no? Pueden ser del orden de una contingencia, pero tiene que ver con cuestiones externas, ¿no? Como es el nombramiento de la Suprema Corte de Justicia de Apelaciones del IPSS que ha tenido el presidente Schroeder. Sigo. Duradero e imposible de quebrantar. Tampoco. No. El sistema delirante varía, ¿no? Eso lo muestra el mismo presidente Schroeder. No significa, digamos, en una etapa de su delirio lo mismo un personaje que otro, ¿no? Hallámoslo o no quebrantado. Otra, sigo con la definición, que se instaura con una conservación plena de la claridad y del orden del pensamiento, la abolición y la acción. Y acá Lacan dice, sí, por supuesto, pero hay que saber qué son la claridad y el orden. Y vuelve Lacan a Clerembault y a los fenómenos elementales. Página 33. Son tan elementales, párrafo segundo a mitad de párrafo, como lo es en relación a una planta, la hoja en la que se verán ciertos detalles del modo en que se imbrican e insertan las nervaduras. Hay algo común a toda la planta que se reproduce en ciertas formas que componen su totalidad. Dicho de otro modo, siempre la misma fuerza estructurante, si me permiten la expresión, está en obra en el delirio. Ya lo consideremos en una de sus partes o en su totalidad, ¿no? Es decir, que hay orden y claridad, y bueno, el análisis que está haciendo Lacan da cuenta desde el pequeño automatismo, desde el fenómeno elemental más pequeño, hasta el gran automatismo, hasta la construcción delirante, de que no hay orden y claridad, ¿no? Hay cadena rota, ¿no? Hay fenómenos elementarios varios, pero no podemos decir que haya orden y claridad. Bien. El delirio no es deducido, reproduce la misma fuerza constituyente, es también un fenómeno elemental. Pequeño automatismo, gran automatismo, fenómeno elemental y delirio, misma fuerza estructural. Y después me gustaría pasar a la página 36. Segundo párrafo. A fin de cuentas, ¿qué dice el sujeto, sobre todo en cierto periodo de su delirio? Que hay significación. ¿Cuál? No sabe, pero ocupa el primer plano, se impone, ¿no? Que es todo lo que veníamos diciendo antes. Y para él es perfectamente comprensible. A veces, agrego. Y justamente, Delfina, sí, perdón que te interrumpa, podemos pensar desde este lugar que de alguna manera el delirio es un soporte, lo estructura de alguna manera el delirio. sí, Ah, totalmente. Sí, y este es el valor que esto es una invención cristiana. ¿qué pasó? ¿Se cortó? Parece que sí, creo que Sí, sí, parece que se cortó. sí, se le habrá ido al internet. Bien, a ver. Sí, Carola, vos decías que el delirio es algo estructurante para el sujeto.
sí, lo soporta, ¿no? Lo estructura de alguna manera, en lo que él entiende que lo representa. Bueno, no sé si está bien lo que digo, pero que lo sostiene, ¿no? Sí, sí, hay algo ahí en relación a lo que es la construcción del delirio, que después, por supuesto, ver en el análisis cómo se va dando ese delirio y cuáles son los S1 que van estando, porque a veces hay delirios que permiten que la vida de un sujeto sea más transitable y otros que realmente representan una invasión de goce tremenda. Entonces, Claro. ese es el punto principal. Pero bueno, sí, la realidad es que va un poco por ese lado. Bueno, Bien, me fui. ahí Me está, ahí llegó una volví. llamada, quise cortar, no sé, salí. ¿Viste? Bien, sí, es interesante lo que decís. Sí, es la construcción delirante, y retomando el esquema lambda, ¿no? Para, para el sujeto psicótico, lo que va a decir Lacan, ¿no? Al no contar con esta inscripción del nombre del padre, a no contar con la ley, se ve excluido, ¿no? Se ve reducido ese esquema lambda, se ve aplastado, ¿no? Lo simbólico no está operando, podemos decir, ¿no? Viste que en la neurosis se dice el sujeto recibe del otro su propio mensaje invertido. Bueno, acá no está operando eso. Lo que ocurre mediante la construcción delirante es justamente restituir ese lazo al otro, perdido, ¿no? Todo este vínculo con Dios, que Schreber, bueno, ¿no? Digo, ser la mujer de Dios, de alguna manera, ¿no? Esa construcción delirante, que es un delirio que no siempre está en el mismo lugar, como decíamos recién, va variando, ¿no? Primero era la prostituta de Dios, ¿no? Y después llega a ese momento del delirio en donde, de alguna manera, eso delirante es menos sufriente, ¿no? Y no solamente que es menos sufriente, sino que recompone de alguna manera ese vínculo con Dios. Y fíjense qué tan importante para el presidente Schreber era la cuestión de los nervios, ¿no? Que él dice, la adjunción de los nervios, cuando Dios lo abandona, ¿no? Los nervios divinos lo abandonan, ¿no? Y toda esta relación, ¿no? Que Freud ubica, ¿no? Nunca nadie dio testimonio de forma tan clara de lo que es la vinculación del sujeto con el otro, con el mundo exterior, con el mundo de los objetos, ¿no? Como el presidente Schreber. Eh, de alguna manera lo delirante permite y restablecer ese lazo con el otro, ¿no? Y me parece que de esto es lo que está intentando dar cuenta Lacan. Discúlpame, Delfina. Sí, No, bueno, o sea, esto del delirio como respuesta, ¿no? Al desmoronamiento y como estabilizador, pero esto que vos mencionabas de este caso, Aimee creo que era, ¿no? Que esto que cae presa, ¿no? Y como aparece algo del padre, ¿no? Ahí estabilizando, ¿no? El Dios Padre o la ley como, ¿no? Ordenando un poco toda esta cuestión más desordenada, exacto, ¿no? Así sería. exactamente. Sí, sí, sí. Como también, como bueno, hacerse un padre, ¿no? Como que, bueno, a veces, por, bueno, robó y vino la ley y puso orden, o bueno, en este delirio se hizo un padre en el Dios y todo lo que pasó, ¿no? Exacto, y a veces es algo del orden de la contingencia, ¿no? Como bien ubicás vos, Claro, ¿no? Hay veces digo, forma parte de la genialidad de un sujeto, como puede ser Joyce, ¿no? En donde él se inventa una solución, ¿no? Una forma de reestructurar el mundo de alguna manera. Y muchas veces ocurre, ¿no? Digo, por contingencias como esta, en donde alguien puede caer preso digo, contingencias que anudan o que desanudan, ¿no? También, ¿no? Digo, muchas veces es mediante el analista Tom, ¿no? Como un modo artificioso de generar como cierto arreglo, cierta sutura de la estructura, pero muchas veces puede ser o una invención del sujeto, que lo es, ¿no? O también algo que llega desde afuera y que el sujeto puede tomar y hacer algo con eso también. eso, o sea, en algún punto también, o sea, hay alguna responsabilidad subjetiva del sujeto que lo hace. Sí, sí. Bien. Eh, Perdón.
¿sí? Perdón, se me vino algo para compartirles. Yo no tengo mucho recorrido ahí con casos de psicosis, pero bueno, el lunes pasado tuve una primera entrevista. em, y esta chica, bueno, me comentaba que había tenido en su historia 3 brotes psicóticos, 3 desencadenamientos, y el último, hace 5 años, fue cuando fue mamá. Sí. Y ella comenta sobre, dice que había tenido estos delirios, ¿no? Ella decía que se sentía enviada por Dios para dar vida, ¿no? Entonces, con esto que estaban comentando, en esto del delirio, como restablecer ese lazo con el otro, ¿no? Como ese delirio de, no sé, bueno, la vi una vez y la primera entrevista, ¿no? Pero em, no sé, pienso en esto, en preguntas de ante responder a ese lugar de madre, ¿no? Digo, que se le habrá puesto ahí esta cosa rota, ¿no? Está posible. Y el delirio como bueno, enviada de Dios para dar vida. Eh, lo pensé por ese lado. Sí, 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 es muy, muy ilustrativo este ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con una función, ¿no? Que de alguna manera, vía el delirio, ¿no? Le puede dar una significación personal, ¿no? Y digo, y le permite tal vez llevar a cabo una función como la maternidad, ¿no? Fíjate qué importante, que no es algo menor esto, No, no. ¿no? Después lo que contaba era algo, igual ella lo cuenta hoy día, ¿no? 5 años después, con mucho tratamiento, em, como algo muy desestabilizante a la vez, porque decía que en ese momento ella veía bueno, una alucinación, ¿no? Pero veía a la bebé y veía a la madre, una cosa completamente, ¿no? O sea, veía a su bebita, pero en vez de la cara de su bebita, veía a su madre, la cara de su madre. Una cosa como completamente desestructurante a la vez, ¿no? Como por un lado el delirio para armar algo ahí, y por otro lado le presentaba esto como muy desestabilizante y esto que decías en relación a las crisis, ¿no? Emocionalmente, bueno, porque aparte la internan y estuvo, no sé, 1 mes y medio sin ver a su hija, una cosa muy Mm, fuerte. mm. Pero bueno, es para seguir escuchando. Bien. Bueno, qué interesante esa. Al menos no sé si te enteraste de todo esto en la entrevista, pero eh, cuánto que pudo testimoniar esta mujer, ¿no? Sí, 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 viene con mucho, mucho tratamiento, así que, bueno, ya vino con bastante texto, por así decirlo. Bien. Em, bueno, me perdí por donde veníamos. Página 36. Página 36. ¿No era 26? No, No. bien. Em, bueno, sigo avanzando un poquito, no sé en qué página está esto, pero si no, como que lo importante no es sino, si es o no comprensible, sino que es inaccesible, estancado en relación a toda dialéctica. El fenómeno está cerrado a toda composición dialéctica, ¿no? Y acá nuevamente sitúa la fijeza, la certeza psicótica. Página 38. Se olvida que lo propio, a ver dónde está, a lo último, se olvida que lo propio del comportamiento humano es el discurrir dialéctico de las acciones, los deseos y los valores, que hace que no solo cambien a cada momento, sino de modo continuo, llegando a pasar a valores opuestos. Y después en la página 39, pues esto ya lo conversamos, en la página 39 dice algo importante. Y me parece importante ir anotando las preguntas que hace Lacan. No son preguntas tontas, ¿no? Dice, la pregunta, ¿quién habla? Que ha sido promovida suficientemente aquí como para adquirir todo su valor, debe dominar todo el problema de la paranoia.
Y dice, ya se los indiqué la vez pasada, recordando el carácter central en la paranoia de la alucinación verbal. Saben el tiempo que tomó percatarse de lo que, sin embargo, es a veces totalmente visible, a saber que el sujeto articula lo que dice escuchar, ¿no? Que es lo que les mencionaba recién. ¿Qué pasa si cuando yo estoy hablando, que al mismo tiempo me estoy escuchando, no me reconozco ahí? Percátense de que la alucinación auditiva no tiene su fuente en el exterior. Eso fue una pequeña revolución, dice, sobre todo para la psiquiatría. Bien, avanzamos un poquito más. Vamos a la página 41. Perdón. Ahí en la página 41 empieza a hablar de el presidente Schroeder, ¿no? Dice, tras una breve enfermedad entre 1884 y 1885, enfermedad mental que consistió en un delirio hipocondríaco. Y ahí lo conoció eh, a Flechig. Y cuando egresa de allí, parece de manera completa, sin secuelas aparentes, hasta que asume como presidente de la Corte de Apelaciones en la ciudad de Leipzig. Y dice que esa promoción le hace perder un poco la cabeza, ¿no? O sea que durante 8 años el presidente Schroeder estuvo compensado, podemos pensar, ¿no? Después de esa crisis hipocondríaca y que a raíz de esto, ¿no? Le ha desarrollado un gran cariño, ¿no? A este médico que dicen que hasta tenía la mujer los portarretratos, ¿no? De Flechig y demás, ¿no? Y fíjense cómo después este mismo médico tan amado es quien, ¿no? Termina invirtiéndose y siendo la figura de ese otro que toma la iniciativa, ese otro perseguidor. Em, Página 43. Lacan empieza como a leer las memorias de un neurópata, ¿no? Los empieza a leer a la letra. Pero dice, todo está ahí, esos rayos que exceden los límites de la individualidad humana, tal como ella se reconoce, que son ilimitados, forman la red explicativa, pero igualmente experimentada, sobre la que nuestro paciente teje cual una tela el conjunto de su delirio. Lo esencial se basa en la relación entre los nervios y principalmente entre los nervios del sujeto y los nervios divinos, lo cual entraña toda una serie de peripecias entre las cuales está la Nevernanjan, la adjunción de nervios, ¿no? Esto forma parte, esto es un neologismo, ¿no? Una invención de Schreber, pero que podemos encontrar en esta célula elemental, ¿no? Todo lo que después va a ser el despliegue delirante. En relación a Fleshy, me parece que lo importante acá, ¿no? Es ver cómo esta persona que estaba investida libidinalmente, a quien se quería tanto, a quien se le atribuía justamente esa propiedad de haberlo curado, ¿no? Es cómo deviene esa persona tan amada en perseguido, ¿no? Y se va a ocupar Lacan justamente de esto. Avanzamos un poquito más. Habla de Freud, justamente, de la teoría de la libido. Vamos a pasar al capítulo 3, porque esto ya lo comentamos desde otro lugar, así no repetimos. El capítulo 3 va a tomar justamente esta cuestión de lo que se pone de manifiesto en la estructura de la paranoia, cómo ese otro llega a tomar la iniciativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se pasa, ¿no? De ese otro amado a ese otro perseguidor? Y va a empezar diciendo, página 48, ¿saben que el psicoanálisis explica el caso del presidente Schreber y la paranoia en general por un esquema según el cual la pulsión inconsciente del sujeto es una tendencia homosexual?
Se habla de defensa contra la supuesta irrupción. ¿Por qué dicha irrupción en determinado momento de la tendencia homosexual? Pero esto dista mucho de llevar consigo su prueba. Si se da el término defensa un sentido un tanto preciso, cosa que se evita cuidadosamente hacer a fin de continuar cogitando en las tinieblas, ¿no? ¿Se acuerdan de que Freud en un momento ubicaba también a las paranoias dentro de lo que eran las neurosis, ¿no? Y diciendo que hay un mecanismo de defensa, ¿no? Específico y demás. No lo podemos ubicar en ese lugar, ¿no? Dice, no podemos pensar una cuestión defensiva y nada más. No podemos pensar únicamente la proyección y nada más. Hay otro mecanismo que está en juego. Dice, volviendo al presidente Schreber, entre la primera crisis que decíamos recién de la hipocondría y la segunda, hasta que fue nombrado presidente, o sea, durante 8 años, Schreber estuvo normal, con la salvedad de que su esperanza de paternidad no se vio colmada. Al término de este periodo ocurre que accede, de modo hasta cierto punto prematuro, al menos en una edad que no permitía preverlo, a una función muy elevada, presidente de la Corte de Apelaciones de Leipzig. Esta función de carácter eminente le confiere una autoridad que lo eleva a una responsabilidad no exactamente entera, pero sí más plena y pesada que todas cuantas hubiese podido esperar, lo cual crea la impresión de que hay una relación entre esta promoción y el desencadenamiento de la crisis. En otras palabras, en el primer caso se destaca el hecho de que Schreber no pudo satisfacer su ambición, en el segundo que la misma se vio colmada desde el exterior. Y dice, ambas cuestiones tienen el valor desencadenante, ¿no? Y esto da cuenta de lo que estaba diciendo anteriormente en relación a Kraepelin. Hay una crisis vital, ¿no? Hay un nombramiento, hay un deseo de paternidad que no fue colmado. Pero además dice, si el presidente Schreber, entre estas dos crisis, hubiese llegado por casualidad a ser padre, se pondría el énfasis en esto. Y se daría todo su valor al hecho de que no hubiera soportado esa función paterna, ¿no? Que era un poco el ejemplo que nos daban recién de la función materna. Y no importa qué conflicto sea, qué conflicto, ¿no? de la vida de esa persona, pero lo importante es lo siguiente, volvemos a la cuestión de la estructura. El conflicto deja, podemos decir, un lugar vacío. Y en el lugar vacío, esto es página 50, del conflicto aparece una reacción, una construcción, una puesta en juego de la subjetividad que Lacan llama el decir psicótico. Creen que están ante alguien que se comunica con ustedes porque les habla en el mismo lenguaje. Luego, sobre todo si son psicoanalistas, tendrán la impresión de que es alguien que penetró de manera más profunda que el común de los mortales en el mecanismo mismo del sistema inconscientes. Schreber lo explica de esta manera. Me fueron dadas luces, raras veces dadas a un mortal. Bien, y en la página 51, ¿no? Se va a detener en relación al neologismo. El lenguaje del sabor particular y a menudo extraordinario, que es el del delirante, lenguaje en que ciertas palabras cobran un énfasis especial, una densidad que se manifiesta a veces en la forma misma del significante, dándole ese carácter francamente neológico tan importante en las producciones de la paranoia. En boca de nuestra enferma del otro día, por fin surgió la palabra galopinar que rubricó todo lo dicho hasta entonces. Y acá empieza a desarrollar en relación a lo que fue una presentación de enfermos de una paranoica que dice que se manifestaba la mujer esta sana de espíritu, ¿no? Digo, no había nada, ningún elemento que diera cuenta, ¿no? Para todos los espectadores que tenía Lacan de que se tratara de una psicosis. Hasta que finalmente dice que después de 1 hora y media de entrevista surge la palabra galopinar. Y dice, recuerden que en lingüística existen significante y significado, que el significante debe tomarse en el sentido del material del lenguaje. La trampa, el agujero en el que no hay que caer, es creer que los objetos, las cosas, son el significado.
El significado es algo muy distinto. La significación siempre remite a otra significación. El sistema del lenguaje, cualquiera sea el punto en que lo tomen, jamás culmina en un índice directamente dirigido hacia un punto de la realidad. La realidad toda está cubierta por el conjunto de la red del lenguaje. Delfina, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Donde dice, me fueron dadas luces raras veces dadas a un mortal. Esto en tanto, ¿cómo lo escucho ahí? Primero como metáfora y después el signo, cuando me dejó como atrapado y digo, bueno, se supone que es un iluminado, se cree que es un iluminado, ¿no? Que tiene más recursos que otros, pero ¿qué? ¿Cómo lo leo? O sea, ¿cómo lo leería? Primero como metáfora y después como signo. Esto, a mi entender, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Y que es que el inconsciente en la psicosis está ahí, ¿no? Está al ras, dice Lacan, ¿no? Esto es lo que de alguna manera testimonia el presidente Schreber, ¿no? Digo, todo lo que en la neurosis de alguna manera está velado, ¿no? Digo, podemos anoticiarnos de él mediante un análisis, mediante un sueño, mediante una cosa, en el psicótico se manifiesta, ¿no? Entonces, creo que es a eso a lo que estaba apuntando allí. Claro, También lo podemos entender como delirio de grandeza, como la cuestión no libidinal, ¿no? Que de alguna manera ese recorte, viste, cuando dice los hombres hechos a la ligera, ahí te das cuenta de lo que es la libido, ¿no? Como de alguna manera se sustrae del objeto y se retrae hacia el yo. Podemos entenderlo de diferentes maneras, ¿no? Pero creo que va apuntando un poco más a estas cuestiones. Rocío, ¿querías decir algo? no, que en esa frase no hay metáfora, no es una metáfora eso, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí. No, creo que al Eh, principio como que seduce como tal a la escucha y después es signo, o sea, es signo más que, no es metáfora, es signo. Eso es lo que yo dije, es lo que claro. expresé. No confirmé que era una metáfora. Digo, que como que impresiona al comienzo, deslumbra la escucha, uy, está haciendo alusión de que es Ujú. un iluminado, que tiene más recursos, etcétera, pero por eso pregunto, ¿no? Al principio nos abruma como una metáfora, uy, pero después decimos es signo, por eso. Claro, pero Eso bueno, eso tiene que ver justamente con la comprensión. Si uno comprende, enseguida dice es metáfora, pero no es metáfora, es bien, signo. es signo, por eso. Sí, sí, sí. Claro. Bien. Bien. Me gustan estas intervenciones que están haciendo, ¿eh? Son interesantes. Em, bien, ¿en qué habíamos quedado? Bien, algo importante, y ya te dejo, Ale, para que avances vos. Em, Hay dos tipos de neologismos, ¿no? Va a decir Lacan. Página 53. Dice, uno de ellos es la intuición delirante. La intuición delirante es un fenómeno pleno que tiene para el sujeto un carácter inundante, que lo colma, le revela una perspectiva nueva, cuyo sello original, cuyo sabor particular subraya, tal como lo hace Schreber cuando habla de la lengua fundamental a la que su experiencia lo introdujo. El ejemplo de esto es la adjunción de nervios, este neologismo que inventa Schreber, ¿no? Es un fenómeno pleno. Allí la palabra con su pleno énfasis, como cuando se dice, da la palabra clave, es el alma de la situación. Y otra de las formas del neologismo, uno es pleno, un fenómeno pleno, y el otro es vacío. Es la fórmula, ¿no? Tenemos la forma que adquiere la significación cuando ya no remite a nada. Es la fórmula que se repite, que se reitera, que se machaca con insistencia estereotipada. Podemos llamarla, en oposición a la palabra, el estribillo. Ambas formas, que es lo que decía Alejandro hace un rato, la más plena y la más vacía, detienen la significación. Es una especie de plomada en la red del discurso, característica estructural que en el abordaje clínico permite reconocer la rúbrica del delirio. ¿Sí? Bien, yo recorto estas intervenciones que va haciendo Lacan ¿no? Para poder dar cuenta de la importancia de estas preguntas. ¿No? Dice, el enfermo habla, ¿no?
Y miren lo que dice, si no distinguimos el lenguaje y la palabra, es cierto, habla, pero habla como la muñeca perfeccionada que abre y que cierra los ojos, ¿no? Ahí está dudando, ¿no? ¿Dónde está el sujeto? Se preguntan, ¿no? ¿El enfermo habla? ¿Dónde está? Bien. En la página 55, Freud aborda las cosas más sutilmente que otros autores, pero igualmente se ve forzado a admitir que el sujeto está en algún lado, en un punto privilegiado donde una endoscopía de lo que pasa en su interior le está permitida, ¿no? Es lo que testimonia. Sea un sujeto que es objeto de un eco de pensamiento, por ejemplo. Y después vuelve sobre la alucinación verbal en la página 56. Y dice, admitimos con Clerembault que se debe a una derivación producida por una alteración cronoáxica. Uno de los dos mensajes intercerebrales, de los dos telegramas, podríamos decir, está frenado y llega con retraso respecto al otro, por lo tanto, haciéndole eco. Cualquiera sea el modo en que se construya la teoría organogenética o automática, esta no escapa a la consecuencia de que existe ese punto privilegiado, ¿no? Cuando está hablando del punto privilegiado es desde dónde escucha, desde qué lugar, ¿no? Situamos al psicótico, desde qué lugar testimonia este psicótico, ¿no? Porque habíamos dicho, hay una triplicidad del sujeto, ¿no? No hay una unidad, como se puede verificar en la neurosis, por más ilusoria que sea. No hay posibilidad de integración subjetiva de ese fenómeno. Entonces, Lacan vuelve sobre este punto y dice, hay un punto privilegiado, desde algún lugar está testimoniando esta persona, ¿no? Estamos obligados a suponer en algún lado una entidad unificante. Por eso es importante, y fuimos al esquema lambda una y otra vez, ¿no? Porque es importante poder ubicar estas cuestiones estructurales de las cuales se está dando cuenta Lacan. Bien. Y después se pregunta, ¿qué es la palabra? ¿El sujeto habla, sí o no? ¿No? Bueno, son esas preguntas que de alguna manera me parece que son importantes poder verdaderamente interrogarnos sobre esto. Y dice, el signo en el que se reconoce la relación de sujeto a sujeto y que diferencia la relación de sujeto a objeto es el fingimiento, ¿no? Va a haber dos formas de reconocer que hay un otro que habla, ¿no? Y dice, la primera es el fides, tú eres mi mujer, ¿no? Que en ese decir, tú eres mi mujer, lo importante del caso es que mi palabra está comprometida en relación también al reconocimiento de un otro, ¿no? Acá nos está diciendo, para que haya palabra, ¿no? Para que haya palabra en el registro del lenguaje, para que haya un decir de un sujeto, tiene que haber un reconocimiento a un otro. Si no, no está esto. Ahí es cuando se preguntaba si es una muñeca articulada el psicótico, ¿no? Y otra de las formas es el fides, ¿no? Y el fides es el engaño, ¿no? Es decir algo, ¿no? Tratando de engañar al otro, ¿no? Es decir algo, por ejemplo, me voy a Cracovia diciendo, para que vos pienses que no me fui ahí, pero en realidad me voy ahí, ¿no? Dice Lacan. Lo que el sujeto me dice está siempre en una relación fundamental con un engaño posible, donde me envía o recibo el mensaje en forma invertida. Dice, ven pues la estructura bajo sus dos fases, las palabras fundantes y la palabra mentirosas, engañosas en cuanto tal. Y dice, por mi parte, página 59, dentro de la noción de comunicación, especifico qué es la palabra en tanto hablar al otro. Parece que está diciendo cosas básicas, pero no son tan básicas. Es hacer hablar al otro en cuanto tal, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cuando decimos el sujeto es hablado por el otro, ¿no? Es decir, digo, esto lo podemos decir en relación a las neurosis, en relación al discurso del amo. Y como decíamos recién, ¿no? Cómo, de alguna manera, en algún momento, ¿no? En la evolución de la psicosis, ese ser hablado por el otro, ¿no?
o hacer hablar al otro, que es lo que, digamos, que es lo que se verifica en la clínica, está interrumpido, ¿no? Y es necesario hacer hablar al otro. Em, bien. Ale, ¿querés continuar vos? Así te doy lugar porque ya estamos y media, perdón. Vale. Bueno, vamos a ir al capítulo 4, ¿sí? Vengo al fiambrero. Acá, básicamente, Lacan habla sobre un caso que es de una presentación de enfermos que él estuvo, ¿sí? Pero no sin antes tomar en cuenta lo que desarrollaba Delfina en relación a, bueno, qué pasa con respecto a la neurosis y a la psicosis, ¿sí? Entonces, brevemente, él dice, página 70, cuando hablamos de neurosis hacemos cumplir cierto papel a una huida, a una evitación, donde un conflicto con la realidad tiene su parte, ¿sí? Entonces, neurosis tiene que ver justamente, ¿no?, con que algo fue admitido lo simbólico y fue rechazado, que no es lo que pasa en la psicosis, ¿no? En la psicosis lo que se rechaza en lo simbólico reaparece en lo real. Entonces, parece que, entonces dice, esta parte es olvidada, pero continúa haciéndose oír. ¿Cómo? De una manera que toda la enseñanza enfatiza de manera simbólica, ¿sí? Formaciones del inconsciente. Entonces, retoma, ¿sí?, más adelante, la página 71, al final, lo que fue rechazado lo simbólico reaparece en lo real, ¿sí?, bajo la forma de fenómenos elementales, ¿sí?, un poco lo que hemos tratado. Y, bueno, ya Lacan se mete directamente con el ejemplo, ¿sí?, que es Vengo del fiambrero, o el caso Marrana, que es tan conocido, probablemente lo hayan escuchado. Está en el apartado 2, ¿sí? Entonces, él menciona que, bueno, en una presentación de enfermos que le costó mucho, estuvo como 1 hora y media hablando, preguntándole, porque había algo ahí de, de lo no comprensible, ¿no? Y ahí es cuando Lacan comete el error justamente de comprender. Porque él en un momento dice, bueno, hablando con esta paciente de quien refiere que es un delirio de a dos, porque era madre e hija, ¿sí? Y ahí está la cuestión de la especularidad también que podemos ubicar. Él dice, justamente al final de la página 74, de todos modos, me confió que un día, en el pasillo, en el momento en que salía de su casa, tuvo que vérselas con una especie de mal educado, hecho que no tenía por qué asombrarla, pues era ese malvado hombre casado, ¿sí?, que era el amante regular de una de sus vecinas de vida fácil, ¿sí? Ahí hay una cuestión que después vamos a ver cuál es el error que justamente que comete Lacan. Y dice, al pasar, página 75, él le había dicho una palabra grosera, ¿sí? La mujer un poco se resiste a decir que era, no le comenta. Pero después dice, no sin ser, no pecando de inocente, que ella también le había dicho algo al pasar. Me confiesa ese algo con más facilidad que lo que escuchó. Vengo del fiambrero. Es decir, esta mujer dice, vengo del fiambrero. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? ¿No? Si nos regimos por la comprensión, que era un poco antes lo que decía Delfina, bueno, ¿por qué viene el fiambrero? ¿Qué habrá pasado? Etcétera. Entonces dice Lacan, un poco más ya en el segundo párrafo, si comprenden, mucho mejor, pero guárdenselo. Lo importante no es comprender, sino alcanzar lo verdadero. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros los psicoanalistas a lo mejor tenemos un cierto registro de lo que el paciente dice y nos regimos por eso, ¿no? Por, bueno, entonces, claro, quiso decir esto, quiso decir aquello, y no se trata de eso, ¿sí? Es lo que dice Lacan. Entonces dice, vengo del fiambrero. Si me dicen que hay algo que entender ahí, puedo muy bien articular que hay una referencia al cochino. Esto lo está deduciendo Lacan. Lacan cree que esta mujer le dice, vengo del fiambrero porque, bueno, hay algo del cochino, ¿no? Ya él lo deduce. Es un poco fantasma de Lacan. No dije cochino, dije puerco, ¿sí? Él empieza a comprender, empieza a interpretar hasta inclusive, ¿no? Entonces dice, ella estaba muy de acuerdo, era lo que quería que comprendiese, lo que decía Delfín antes, ¿no?
Tú vas a Cracovia, yo voy a Cracovia, ¿para qué? Para hacerte creer que no voy a Cracovia, pero en realidad sí voy a Cracovia. Bueno, era lo que quería que comprendiese. Era también quizá lo que quería que el otro comprendiese. Es decir, esta mujer, ¿sí? Tomando como referencia lo que dice Lacan, ella le dice, claro, sí, 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 va por ese lado. Y ahí está la dimensión del engaño. Y después Lacan dice, solo que es precisamente lo que no hay que hacer, ¿sí? No hay que comprender, ¿sí? Esto nos pasa en la clínica también, ¿no? A veces cuando un paciente dice, no, bueno, porque, no sé, no puedo venir por tal cosa, tal otra, ah, bueno, no, está bien, entonces, si nos quedamos en el fenómeno de la comprensión, nos quedamos en el imaginario, en el eje A', ¿sí? Que es justamente lo que Lacan dice, bueno, no, no hay que quedarse en ese eje, hay que ir hacia, tenemos que regirnos un poco sobre lo simbólico, ¿no? Y cómo incide lo simbólico en la historia de ese sujeto, ¿sí? Bien, después dice, más adelante, ¿sí? La página 76, dije, vengo del fiambrero, y entonces nos largó el asunto. ¿Qué dijo él? Dijo marrana, ¿sí? Marrana es una alucinación, ¿sí? Es el fenómeno elemental, ¿sí? Lo que nosotros nos permite orientarnos justamente para poder ubicar que se trata de una psicosis, ¿sí? Entonces, ahí dice, bueno, ¿de qué se trata este marrana, ¿sí? Es el mensaje, ¿sí? Es el propio mensaje de, en este caso, esta mujer, de forma invertida, ¿sí? Y después Lacan, esto lo dice, bien, esto es un poco más adelante. Acá, la página 80. Ahora les voy a compartir de vuelta para que lo vean el esquema lambda. Dice, ¿sí? Sería el tercer, perdón, el segundo párrafo dice, el A con minúscula, ¿sí? Es el señor con quien se encuentra en el pasillo. La A mayúscula no existe, ¿sí? Vieron que decíamos, el psicótico está fuera de discurso, ¿sí? Está el efecto de cadena rota, no accede a ese otro, inconsciente a cielo abierto, ¿sí? Varias definiciones de Lacan. ¿Y de quién se dice vengo del fiambrero? De ese, del sujeto, A minúscula, ¿sí? El otro, le dijo marrana. La persona que nos habla y que habló en tanto delirante A', recibe sin duda en algún lado su propio mensaje en forma invertida, del otro con minúscula. Y lo que ella Acá, dice, sí, perdón, me parece interesante porque recién veníamos hablando, la pregunta que se hace Lacan es desde qué lugar está hablando, ¿no? El psicótico. Y acá está puntuando muy bien desde qué lugar, y fíjense que antes yo les decía, y esto, ¿no? En relación a la neurosis, que el sujeto habla con su yo, ¿no? Con el A, con el moi. Pero acá dice, el sujeto no está hablando desde ese lugar, está hablando desde el pequeño otro, ¿no? Desde el otro semejante, desde allí habla. Dice, la persona que nos habla y que habló en tanto delirante, A', recibe en algún lado su propio mensaje en forma invertida, ¿no? Eh, y el marrana lo escucha desde el moi, desde el yo, que es sin duda ella misma, ¿no? claro. La que dice eso, ¿no? Pero lo recibe de manera invertida, ¿no? Perdón, esa pequeña Un apreciación. efecto paranoide, ¿no? Es como un efecto paranoide, como que una proyección de lo que ella misma, nada, decía, se lo supone un otro, que viene de un otro, pero un otro par, ¿no? ¿Es esto? Entendí cualquiera. Sí, 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 es por ese lado justamente, ¿sí? Digamos, acá, por eso Lacan hace la diferencia, ¿no? De que no se trata de la proyección que se puede dar en la neurosis, si bien Freud, cuando habla sobre la psicosis, hace mención al mecanismo de la proyección, ¿sí? La cuestión de, bueno, de proyectar en el otro, ¿sí? Entonces, bueno,
digamos, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la cuestión de los celos, ¿no? Que, bueno, vos estás saliendo con tal, entonces en realidad es como que hay asuntos internos, lo dice Lacan en algún momento del seminario 3, hay asuntos internos que ocurren ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién realmente tiene esta cuestión? ¿Quién está justamente cometiendo algunas acciones? No recuerdo en qué parte lo dice, pero habla sobre eso. Pero sí, tiene que ver justamente, ¿no? Con ese mensaje de forma invertida. Y más adelante, la página 81, Lacan lo dice explícitamente. Al principio dice, ella no sabe que lo dice, pero de todos modos lo dice. ¿Sí? Esta cuestión de que el psicótico está, bueno, realmente reconoce lo que dice. Le dice sobre sí misma a ese otro a quien le habla, yo, la marrana, vengo del fiambrero, ya estoy disyunta, cuerpo fragmentado, membra disecta, delirante, y mi mundo se cae en pedazos al igual que yo. ¿Sí? Entonces, esa es una construcción de Lacan, por supuesto, ¿sí? Pero ustedes fíjense cómo ahí aparece como las dos vertientes, ¿no? La vertiente de la comprensión, que es justamente en lo que cae Lacan, ¿sí? Llena de sentido, justamente, algo que en realidad va por el lado no por el lado de la significación en cuanto lo de dialectizable. No se trata de una neurosis esto, se trata de un fenómeno de cadena rota, algo que irrumpe, ¿sí? Un real que aparece y que no es dialectizable, no es articulable. Después veremos más adelante qué se puede hacer con ese real, ¿no? Porque si no, aparecerían todos reales ese uno y ¿qué hacemos con eso, no? Bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, después habla del fenómeno de la perplejidad, ¿no? Que también eso reaparece en Schreber, ¿no? Más adelante, cuando él se queda perplejo, ¿no? Con estos fenómenos auditivos que aparecen más adelante. Eh, Bueno, después un poco más allá. Perdón, pero digo, acá en esta, no, yo no tengo, lo tengo al texto, no lo tengo por páginas porque es digital, así no sé en qué página estoy, pero habla de, partamos de la idea de que un agujero, una falla, un punto de ruptura, creo que debe ser la 71, colmado por la pieza agregada que es el fantasma psicótico. Y ahí habla justo cómo explicarlo. Tenemos a nuestra disposición el mecanismo de proyección. Nada, como que ahí yo lo quería como enlazar a esto que estamos hablando de como adjudicarle como el propio discurso a un otro, y justo habla del fantasma psicótico, pero bueno, nada, si esto confunde, mejor no sigamos. Claro, yo lo Es, entiendo eh, como. Sí, es interesante. Fantasma psicótico creo que es en la única parte de la enseñanza de Lacan que menciona el fantasma psicótico, ¿no? ¿Por qué piensan y desde qué lugar lo piensan? Me parece interesante este señalamiento. ¿Qué fantasma psicótico, ¿no? Se pone en juego? O al menos en el presidente Schreber, ¿qué pueden ubicar? ¿Qué les parece esto? claro, porque hay algo ahí en torno a uno puede. No es el fantasma de la neurosis, está claro, es el fantasma de la psicosis, pero de alguna manera es lo que, bueno, en Schreber, ¿no? Precipita cierta cuestión delirante que de algún modo después le permite una estabilización, ¿no? Sale un poco de esa perplejidad que le irrumpe, ¿sí? En algún momento. Sí, no sé si hay muchos momentos, justamente en el seminario 3 o en la enseñanza de Lacan, donde hable de esto, del fantasma psicótico. Pero sí, me Tiene, parece que. sí, es como, es cortito lo que yo tengo marcado, es, partamos de la idea de que un agujero, una falla, un punto de ruptura, es la página, creo que es la página 71, los últimos Sí, dos Sí, párrafos. sí, es la página Eh, 61. sí, es 61. esta, ok. Sí, es la Una 71. falla, un punto de ruptura en la estructura del mundo exterior está colmado por la pieza agregada que es el fantasma psicótico.
Bien, Eso. habla de lugar vacío, ¿sí? Yo quiero igual que lo puedan pensar ustedes, porque esto que vos recortás es sumamente importante, ¿no? El lugar vacío, recién hablábamos de la forclusión, ¿no? De eso que no había sido inscripto, de eso que había sido rechazado, que no había podido ser simbolizado, ¿no? Y en ese lugar vacío, habíamos dicho también, por una contingencia de la vida, por alguna crisis vital, como recién ubicaba la compañera en relación a la maternidad, ¿no? Hay algo ahí, desde ese lugar, que no se puede dar cuenta, que hay agujero, que hay ruptura, ¿no? ¿Cómo responde el sujeto psicótico cuando es convocado a responder desde ese lugar donde no hay un significante para responder, ¿no? Y ahí ubica que eso va a venir a ser colmado posteriormente, yo lo que entiendo a modo de una construcción, ¿no? Delirante, ¿no? Que le permita de alguna manera armarse al sujeto de una respuesta posible para dar cuenta a una función, ¿no? Como decía, ser la elegida de Dios para traer ese hijo al mundo. Claro, me parece que hay algo de eso, ¿no? Por ejemplo, en el presidente Schroeder podríamos ubicar algo de esto cuando él tiene la fantasía, en un estado medio, dice Lacan, duerme vela, ser una mujer en el momento del acoplamiento, ¿no? Entonces hay algo de eso que irrumpe, que carga, es una significación, es, como dice Lacan, una significación a secas, ¿no? Esto lo dice la página 84, ¿sí? En donde eso irrumpe, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, tiene que ver, sí, con este lugar vacío que decía Delfina, ¿no? Con esa ruptura, esa alianza. Entonces, me parece que es interesante para pensarlo, ¿no? A nivel clínico. En la página 72 completa bastante lo de la proyección, Nati, si querés ahí seguir leyendo. Ahí tiene mucho más material para completar, en la que le Me sigue. lo marco porque vengo muy lenta, pero me lo marco. Gracias, 72. Sí, la que sigue, sí, sí. Vean. Ahí está. Perdón, pensaba en el ejemplo de la maternidad que dio la compañera y digo, bueno, la maternidad como la pregunta por la maternidad y la proyección era la imagen de la madre, quizás no estaba como en lo simbólico, cómo ser mamá, no sé, se me ocurría un poco pensar ese ejemplo que me pareció como bastante ilustrativo, ¿no? Lo que se proyectaba entiendo la pregunta por la maternidad frente a esa crisis, Sí, que sí, es quizás no podía como, responder desde un lugar más simbólico. claro, digamos, ¿no? Como muchas veces, y eso también aparece de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, hay un fragmento del Seminario 3 en donde Lacan habla sobre el caso de Catán, ¿sí? Es un muchacho adolescente en donde, bueno, aparece la pregunta de, bueno, de cómo ser hombre, ¿no? Bueno, cómo ser hombre, cómo ser padre, ¿no? Se- a falta de ese elemento simbólico, ¿no? Para responder, bueno, se responde de otra manera, ¿no? A veces, por eso Lacan habla un poco más adelante de las identificaciones imaginarias. Bueno, no se trata de una identificación simbólica, ¿no? De un modelo simbólico, referencial, ¿no? En el cual poder ampararse, ¿no? Para ser. Entonces, bueno, a veces es, bueno, por eso a veces, en los casos de psicosis muchas veces es interesante, bueno, la amiga, ¿sí? Como ese par, ¿no? Ese A', ¿no? Que estabiliza muchas veces. Pero bueno, sí, es un punto fundamental ese, ¿no? Que nos permite interrogarnos por la estructura. Eh, por supuesto que no, a veces no delimita un diagnóstico, porque puede haber casos de neurosis donde no sé qué pasa con la maternidad, pero bueno, ahí hay una historia infantil, ¿no? De alguna manera hay una construcción, una novela edípica que se podría llegar a armar, ¿sí? Pero bueno, es un punto que da para largo. Bueno, más adelante sigue hablando de caso Schreber, ¿sí? Sigue contando, bueno, un poco esta cuestión de los neologismos, ¿no? Neologismo también es otro fenómeno elemental, ¿sí? Que se puede, y habla de la función de nervios, asesinato del alma, etcétera. Bien, a ver, algunas cosas, pues después es como que acá está un poco lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión de
esto, ¿no? Bueno, de la estabilización, ¿sí? Un poco lo que vos decías, Natalia, creo esto del fantasma psicótico. En la página 92, casi al final, dice, el presidente Schreber relata con toda claridad las primeras fases de su psicosis y nos da la atestación de que entre el primer brote de lo psicótico, llamada fase no sin fundamento prepsicótica, y el apogeo de estabilización en que escribió su obra, tuvo un fantasma que se expresa con estas palabras. Sería algo hermoso ser una mujer sufriendo el acoplamiento. ¿Sí? Hay algo ahí que se rompe, ¿no? De alguna manera, en Schreber, ¿sí? Perdón, acá yo lo que entiendo por hacer una distinción es que lo está usando de manera indistinta con el término fantasía, ¿no? Que no es lo mismo que el fantasma psicótico, entendiéndolo como esa tarea, ¿no? Subjetiva, ¿no? De integrar parte de eso, ¿no? Que no puede simbolizarse, como puede ser una construcción delirante. Parece que acá es más algo del orden de la fantasía, creo yo, ¿eh? Mm. Bien, después, bueno, el capítulo 5 va muy por el lado de la lectura más a la letra de caso Schreber, sí, que esto también se puede tomar ahí como referencia. A ver si lo llego a encontrar, porque también hay otro ejemplo que da Lacan. Acá está. Esto también nos sirve para pensar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el analista se deja llevar por lo imaginario, ¿sí? Esto es capítulo 6, página 116. En el último párrafo, Lacan dice, recuerdo lo que dije en una época ya pasada acerca de la bella observación de Chris sobre ese personaje habitado por la idea de que era un plagiario y la culpabilidad aferente. ¿Sí? Un paciente que creía que todo lo que escribía ya había sido escrito en otros lugares, ¿no? Entonces estaba muy, muy con esa idea. Cuando el sujeto alude al trabajo de uno de sus colegas al que nuevamente habría plagiado, nos permitimos leer ese trabajo. O sea, lee el trabajo y percatándonos de que nada hay en ese colega que merezca ser considerado como una idea original que el sujeto plagiase, se lo señalamos. ¿Sí? Entonces le dice, yo lo leí y esto no es un plagio, ¿no? Intervención por la vía de lo imaginario, podemos pensar. Por suerte, somos suficientemente honestos y ciegos como para considerar, como prueba de lo bien fundado de nuestra interpretación, el hecho de que el sujeto traiga la vez siguiente esta linda historieta. Saliendo de la sesión, fue a un restaurante y saboreó su plato preferido, sesos frescos. ¿Qué quiere decir esto, no? Que lo que de alguna manera no fue leído, ¿sí? De modo simbólico se puso en acto. Porque acá Lacan está introduciendo la noción de acting out, ¿sí? Lo habrán escuchado este ejemplo más de una vez, ¿no? Esto de que, bueno, es como de alguna manera, bueno, no estás escuchando lo que te estoy diciendo, es un mensaje dirigido hacia el analista, que el analista no lo leyó como tal, bueno, se pone en acto, ¿sí? Entonces eso también me parece interesante para pensar en el quehacer del psicoanalista, ¿sí? En ciertas cuestiones. Entonces se trata de abordar, ¿sí? Por el registro de lo simbólico, ¿sí? Porque se trata del mundo del lenguaje, ¿no? De ese otro primordial que rige la existencia. Bien, yo me detendría acá con el seminario 3, unas cositas muy breves que les puedo comentar, que también tienen que ver con esto. Nos pareció muy esclarecedor con Delfina. Este es un texto de Miller, Introducción al método psicoanalítico, que da principios de formalización de la práctica clínica y habla sobre tipos de fenómenos elementales, que nos pareció muy claro para pensar el diagnóstico diferencial de la psicosis. ¿Sí? Lo pueden leer, les decimos página 23, 24, 25, pero me interesa detenerme en esto, ¿no? Miller habla, ¿sí? De fenómenos elementales puntuales. Él dice, tres fenómenos elementales. Los fenómenos elementales son, ¿sí? Fenómenos de automatismo mental, y habla de la irrupción de voces, del discurso de los otros, en la más íntima esfera psíquica, ¿sí? Ese es el primer fenómeno elemental que ubica Miller. El segundo dice, fenómenos que conciernen al cuerpo,
sigamos de lo mental a lo corporal. Aparecen entonces fenómenos de descomposición, de despedazamiento, de separación, de extrañeza con relación al propio cuerpo. ¿Sí? Ahí ya habla sobre una cuestión que tiene que ver con el propio cuerpo en sí. Y el tercero es fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad, que no son abstracciones, que son cosas efectivas de la experiencia analítica. El testimonio, por ejemplo, por parte del paciente de experiencias inefables, inexpresables o experiencias de certeza absoluta. Bien, eso nos parecía también interesante para pensarlo, lo pueden leer, ¿sí? Y bueno, creo que a nivel general lo que es Seminario 3 nos pareció como lo más interesante y rico ya de todo esto. Agrego para que me parece fundamental, que no llegamos hoy, pero el capítulo 15 estaría bueno que lo puedan leer también. Les dejamos solamente ese para leer. Y la clase que viene, ¿no? Lo pueden ver también en el programa que les enviamos. Vamos a trabajar los tiempos lógicos del desencadenamiento, ¿sí? Los tiempos lógicos de la psicosis. Bueno, no sé qué les pareció. Hoy hicimos medio a la letra, no sé si les resultó muy pesado. Fue un montón, ¿eh? Para mí perfecto. Tienen que hacer un taller de actividades selectivas, una relectura del seminario 3. Es una buena idea. Sí, está bueno. Me También interesa, nos me parecía interesa. interesante salir un poco de las definiciones más clásicas, ¿no? Que se pueden tomar de Lacan, porque la verdad que es un seminario muy rico, ¿no? No es solamente sobre la psicosis, hay muchos detalles, muchas perlas realmente en lo que es el seminario, que es como, ayer lo hablábamos con Delfina, es como ver una película varias veces, que uno empieza a observar detalles que no habías visto, así que, bueno, en principio eso. Lo de Martin Out. Claro, También. exactamente. Sí, sí. Que eso después se engancha con el seminario 10, ¿no? Que es un seminario dirigido al objeto, ¿no? El seminario de la Y angustia, cómo, ¿no? sí, cómo aparece lo de la dirección de la cura, ¿no? Como que qué emblemático, que si bien no es del último Lacan, pero como preexiste, ¿no? La dirección de la cura, ¿no? Tal Y, cual. y los principios de su poder. Bien. Bueno, buen No, fin de muy semana bien. a todos. Quedan 5 minutos para que se tomen un cafecito y siguen Sí, cursando. bueno, Abrazo. Chau, muchas chau. gracias. Gracias. Buen fin de Chao, semana. Pascual. gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.